Tenemos el gusto de recibir en esta mañana de lunes de Mercado Visión a la ingeniera Milagros Sobredo, de Global Tecno Consultoras. Estuve leyendo hace algunos días atrás un informe, un relevamiento de precios y de niveles de consumo que ha hecho esta consultora que me llamó la atención y la verdad quiero felicitar por el hallazgo de algunos datos en Milagros a todo el equipo de Global Tecnos. Milagros, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Muy bien, entre algunos aspectos, algunas variables que tienen que ver con la actividad ganadera en particular, pero algunos aspectos que hacen a lo social también, y me parece que tiene que ver o está directamente relacionado con el tema de la cuarentena en la Argentina, que es el nivel de caída de consumo de proteína animal que arroja el estudio desarrollado por ustedes. Sí, los datos los publica frecuentemente el IPCBA, que lleva estos datos, y la verdad es que sí, llama la atención la caída, o sea, en Argentina comemos en promedio 110 kilos de proteína Ujú. animal entre las tres carnes, es un consumo muy alto en relación al resto de los países, somos de los países que más comemos carne. Y bueno, se viene viendo deteriorado ese indicador. En mayo cerramos con 101 kilos, ¿no? Y viene desde el año pasado cayendo el consumo de carne vacuna principalmente, ¿no? Esto es de Que todas las carnes, 110 involucrando cerdo, carne bovina, carne vacuna y pollo básicamente, que es el gran sí, consumo del promedio del argentino. sí. Comemos más o menos 15 kilos de cerdo, eh, entre 43 y 45 de carne aviar, y carne vacuna, que veníamos en promedios de hace poquitos años de 60, 63 kilos, este año ya estamos en promedio 50, ¿no? Y el dato de mayo fue 45 promedio, ¿no? Así que dentro de las tres carnes, por ahí justo en este momento la carne bovina parece un poco menos la que comemos. eh, Así que sí, claramente los cambios en el consumo por los hábitos que ha generado la cuarentena y también sin duda por la caída en el poder adquisitivo que esto ha generado el parate en la economía, claramente hay menor disponibilidad de plata para dedicar a la carne. Y otro dato que... Porque en Sí. contraposición a eso, la oferta de carne es alta, o sea que hay carne para ofrecer, y en mayo el precio en el mostrador cayó, por lo cual claramente habla de una demanda que no está pudiendo consumir ese producto, ¿no? Que no convalida precios y tampoco lo saca del mercado. Por eso, a partir de este relevamiento que hacen ustedes, es muy difícil proyectar en el corto y en el mediano plazo, por lo que está pasando socialmente en la Argentina, la posibilidad de una recuperación genuina en el valor de la hacienda que tiene destino de faena, que después se va a ofertar a los mostradores y góndolas. Sí, es difícil porque el 75% de la producción nuestra va al mercado interno, así que cuando uno piensa en el precio tiene que mirar, viste, cómo está la demanda en sus dos componentes, ¿no? El mercado interno y el mercado externo. Eh, y la verdad que hoy toda esta pandemia ha generado un ruido enorme, ha movido muchos indicadores y además muy rápido, ¿no? En la ganadería uno analiza indicadores y se van moviendo siempre de a poquito, los movimientos bruscos son un salto y después se vuelven a estabilizar, y la verdad es que ahora semana a semana los indicadores tienen un dinamismo al que no estamos por ahí acostumbrados, ¿no? Sí, Y, Milagros, y bueno, el precio... Ujú. y en este relevamiento, a pesar justamente de la caída en el consumo del habitante promedio de la Argentina y de la estabilidad de precios, que pierde evidentemente contra la inflación, está el productor ganadero que utiliza las variables como reserva de valor. Ustedes hicieron justamente una comparación de lo que significó la evolución del dólar en este contexto Ujú. de cuarentena en la Argentina en lo que va del año, y hay algo, una sola cosa, que le gana a esa evolución de la divisa extranjera. ¿Nos podés explicar qué encontraron? Sí, miramos la variación que habían tenido el ternero, ¿no? Que era por ahí lo que venía llamando la atención, que a pesar de esta caída en el consumo, esta disminución en el precio del mostrador, los
precios bajos del gordo, el ternero viene creciendo todas las semanas, valores que se van convalidando en los mercados, que llama la atención porque la relación compra-venta es muy mala, el negocio instantáneo no cierra. Entonces cuando veníamos viendo eso, dijimos, bueno, ¿cuánto viene subiendo y cómo viene subiendo el resto de las cosas, ¿no? Entonces miramos el ternero y de enero a hoy venía subiendo un 36%, ¿no? En ese mismo periodo la inflación había sido de 12%, por lo cual muy por encima de la inflación. Pero luego comparamos con los vientres, con la categoría vaquillona preñada, la vaca nueva, y esa categoría, el ternero tuvo 36%, esa categoría tuvo un 65% de incremento ahora mes cerrado, ¿no? Lo cual fue altísimo, ¿no? Y cuando lo comparamos con otra variable como el dólar bolsa o el dólar contado con liqui, que es la opción de adquirir dólares, el dólar en el mismo periodo subió 55%, ¿no? Así que tenemos un ternero que le ganó la inflación, pero un dólar que le ganó al ternero y un vientre que le ganó a todo eso, ¿no? ¿Qué análisis se puede hacer de esta particularidad que no deja de llamar la atención cuando en definitiva el producto que se ofrece después en el mostrador, lo que genera todo eso, se ha depreciado en función de la inflación, pero también desde el punto de vista del volumen de venta? Uh-huh. Nosotros estamos viendo que claramente hay otras variables que en otro momento no afectaban tanto, afectando el mercado, ¿no? Incidiendo en el mercado, y una es la gran incertidumbre que hay, ¿no? Hay una incertidumbre muy alta y eso hace que se convaliden precios que por ahí, o sea, la necesidad de no quedarte con los pesos en el bolsillo, se convaliden valores que están dando estos resultados, ¿no? Así que, y lo vemos en eso, en las categorías de ternero y en las categorías de vaquillona, donde uno invierte pesos para no quedárselo con la mano, y la decisión de venderlo por ahí tratar de trasladarlo lo más lejos posible, cuando todo este efecto pandemia pase. Hicieron un relevamiento también sobre lo que muestra la faena, que a mí no me deja de llamar la atención. Simplemente atándose a los datos oficiales, hay un incremento de faena muy importante con respecto a los últimos años e inclusive con relación al año pasado. Si tenemos en cuenta que la faena venía creciendo en los últimos tiempos, esto no deja de llamar la atención, sobre todo advirtiendo el contexto que vos marcabas en el principio de la charla, ¿no? Sí, hay un incremento en la faena, eso hay que ponerlo un poco en contexto, que el stock en Argentina viene creciendo, o sea, la fábrica, ¿no? Y la posibilidad de faena viene creciendo sostenidamente. Tuvimos una pequeña caída en el stock en el 2020, producto también de la alta faena del año pasado y principalmente de la faena de hembras, porque los machos crecieron. Pero, o sea, estamos en niveles de faena más altos posibles sin caer en stock que hace 2 años, ¿no? Así que este mayor nivel de faena está dado también porque hubo una mayor crecimiento de stock que generan mayor producción genuina de carne, ¿no? En los indicadores como venimos hoy, si se aceleran al ritmo que vienen, el año que viene va a haber liquidación, ¿no? Va a caer el stock porque si se aceleran la tasa de extracción, digamos, de cuánto saco de ese stock, va a haber liquidación. Si se mantienen más o menos como vienen, vamos a estar en una estabilidad de stock, ¿no? Así que por ahí un poco la faena alta es producto de que, o sea, hay una mayor fábrica produciendo carne que posibilita una mayor faena, ¿no? De nuevo, al ritmo que viene hoy, esa tasa de extracción de hembras y esa tasa de extracción de machos. Si eso se acelera un poquito, es posible que sea a cuesta de caer en stock. Milagros. Y por otro lado, también hay una cuestión en los frigoríficos que han invertido, ¿no? Con toda la explosión de exportación que hubo, ha habido inversiones en los frigoríficos que ha aumentado su capacidad de faena, que entonces necesitan mantener volumen para poder pagar y sostener los costos fijos, ¿no? Entonces también hay una demanda de los frigoríficos para mantener esas operaciones, a pesar de que el mercado viene deprimido, aunque en el último mes, con las reactivaciones en el resto de los países de la actividad social y de la economía, porque van pasando la pandemia, se ha empezado a recuperar el precio, ¿no? El precio de exportación, que venía muy deteriorado hasta junio, incluso venía perdiendo contra la inflación,
y ahora el promedio de julio ya está casi ganándole por un 20, o sea, la inflación fue 12, ahora el novillo le ha ganado, está en 20 esa variación, por lo cual en julio le ganó a la inflación, ¿no? Así que hay una luz verde, una esperanza con la reactivación del consumo y de las actividades sociales en el resto de los países que eso mejore. Muchas gracias por este contacto, Milagros, lo valoramos mucho. Buenísimo. Sí, te rescato un dato, nosotros estuvimos trabajando con INAGRO y parte del informe y la información que se publica, con INAGRO estuvo realizando junto al IPCBA una serie de jornadas virtuales, hemos hecho 10 y nos quedan unas 4 o 5 por delante, donde vamos recorriendo virtualmente distintos lugares del país con las cooperativas, y gran parte de esta información la fuimos analizando con ellos, con los productores. Incluso hicimos un relevamiento que salió muy interesante, de todos esos talleres, cuando les hicimos algunas preguntas a los productores, y uno de los datos interesantes es que el 70% de las encuestas, cuando le preguntamos cuáles eran las decisiones más importantes que estaban tomando, si iban a intensificar la ganadería, a salirse de la ganadería por la expectativa en la que estaban, o a aspirar a guardar valor y cuidar los costos y tratar de sobrevivir a esta situación, el 70% se inclinó por esta opción, ¿no? Entonces hablan por ahí un poco de cómo está el productor del otro lado leyendo, ¿no?, todos estos indicadores y la coyuntura en la que estamos. Así que han sido experiencias muy, muy interesantes, nos permitió durante todas las semanas, tenemos un lugar distinto, esto de la virtualidad, nos hizo recorrer el país muy cómodamente desde casa, así que muy interesante, y muy interesante los encuentros entre los productores, ¿no?, en momentos donde el aislamiento y los cambios de rutina, ¿no?, por ahí nos hacen estar a veces más solos, y en este contexto de incertidumbre poder analizarlo con otros, con pares, y bueno, con gente que analiza el mercado, ha sido una experiencia muy rica, y por ahí esos datos publicados salen producto de esta jornada, así que quería destacar y agradecerle a Coninagro la acción que está llevando junto al IPCBA, que ha sido muy, muy buena. Bueno, y felicitamos por la experiencia, porque nos permite ver a nosotros también una realidad aumentada de lo que está pasando con el sector. Te mando un beso grande, Milagros, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el contacto. Milagros Sobredo, de consultora Global Tecnos, interesante análisis de lo que está pasando en el transcurso de este 2020 con el sector de ganados y carnes.